Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Wolf. En esta cápsula vamos a analizar una herramienta de gestión denominada balance hídrico. El balance hídrico es una relación, como lo indica su nombre, de ingresos y egresos de agua en este caso, ¿no? Donde los ingresos están determinados por el riego, ¿no? Y la lluvia. Y los egresos estarían por la evapotranspiración, es decir, la demanda de los cultivos por agua, el agua que queda contenida en el suelo a la profundidad efectiva, y pérdidas que son por escurrimiento o por drenaje profundo o percolación. Si analizamos este balance, es una ecuación bastante simple de ingresos y egresos, en donde en simple el agua contenida en el suelo depende del agua existente en el periodo anterior, más las precipitaciones efectivas que han ingresado, más el riego, menos la demanda por el cultivo y las pérdidas por escurrimiento y percolación profunda si es que existiesen. ¿Ya? El agua en el suelo no es más que el agua disponible, que va a depender de algunos parámetros físico-hídricos de cada suelo. Ahí vamos a entrar en detalle punto por punto. La precipitación efectiva parte de la base que no todo lo que precipita como lluvia llega efectivamente al suelo. Hay un porcentaje que queda en cobertura, de follaje, en canopia, hay un porcentaje que se deriva, no del 100% de lo que llueve, va a llegar al suelo. Y vamos ahí a analizar un par de metodologías muy simples para determinar esta precipitación efectiva. El riego, bueno, es esta aplicación de una lámina de agua en la cual buscamos suplir la demanda del cultivo que no se satisface con la lluvia. Dentro de los egresos vamos a tener la evapotranspiración de cultivo, es decir, esta relación entre la evapotranspiración potencial, que es un parámetro ambiental, corregido por un ponderador que se denomina K sub C, que depende del cultivo. Cada cultivo tiene una cierta ponderación de demanda con respecto a la evapotranspiración potencial, pero a su vez a través del estado fenológico del mismo. Y por otro lado tenemos pérdidas, que también son egresos, que son la percolación profunda y el escurrimiento. Eh, lo que buscamos en un buen balance, entre otras cosas, es que esta percolación y estos escurrimientos sean igual a cero. Vamos a entrar en detalle sobre cada concepto. El agua en el suelo. Esto va a depender de el agua útil, es decir, de parámetros característicos del suelo, parámetros físico-hídricos, que son relaciones denominadas, por un lado, capacidad de campo, es la máxima cantidad de agua que puede sostener el suelo sin saturarse, y por el otro lado, el punto de marchitez permanente. Estos son los puntos donde se encuentra el agua útil. Es el agua que las raíces pueden obtener, pueden extraer agua del suelo. Bajo marchitez permanente, el agua, si bien es cierto, existe agua, pero está fuertemente retenida en la matriz, así que no es agua que es útil para las plantas. Estos parámetros de capacidad de campo, marchitez permanente, son parámetros que dependen de las características texturales del suelo, entre otras cosas. Cada suelo va a tener su propia relación de capacidad de campo y marchitez permanente, y por ende su agua útil disponible para las plantas. Por otro lado, el agua en el suelo también depende de la profundidad efectiva, es decir, la profundidad de exploración del cultivo que estamos eligiendo. Obviamente una alfalfa no tiene la misma profundidad de exploración de perfil de suelo que una bahica. Por ende, el agua disponible en el suelo para una planta y para la otra van a ser bastante distintas. El otro parámetro es de ingreso al balance hídrico, es la precipitación efectiva. Como les mencionaba, no toda el agua que cae
se convierte en, llega efectivamente al suelo. Hay un porcentaje de lluvia que queda en la canopia, como les mencionaba, parte queda, se deriva, etcétera, etcétera. Es algo que no llega al perfil del suelo. De hecho, ahí se proponen dos metodologías, una es el método FAO, el otro es el método del Bureau of Reclamation de Estados Unidos, y ahí hay un ejemplo de la lluvia bruta caída en Remehueve y corregida a precipitación efectiva, por ejemplo, bajo el método del Bureau of Reclamation. Como pueden ver, hay un porcentaje, particularmente el agua de invierno es bastante, hay un diferencial bastante fuerte bajo esa metodología. Creo que en verano no hay mucha diferencia bajo esta metodología, método del Bureau. El otro ingreso que nosotros realizamos en el balance hídrico es el agua de riego, la cual conceptualmente suple la demanda no satisfecha por la lluvia efectiva. Ese debería ser nuestro objetivo. Y la cantidad de agua y la frecuencia que vamos a ocupar, vamos a entregar el riego, tiene como objetivo suplir esas necesidades y de tal forma que no estresen a la planta. Por ejemplo, un riego por aspersión es un poco lo que se refleja ahí en el gráfico. Nosotros hacemos una frecuencia de riego tal que la humedad de suelo va disminuyendo hasta llegar a un cierto punto, el cual no queremos superar, que se denomina criterio de riego, y ahí se gatilla el riego y vuelve a repetir el ciclo. Entonces, no sé, en un sistema de riego usual aquí en el sur de Chile, vamos a estar regando cada 7 días, y usualmente ese criterio de riego se gatilla al 50% de la humedad disponible. En este caso, por ejemplo, en este ejercicio que está ahí, estamos hablando de una capacidad de campo del 40% y un punto de marchitez permanente del 20%. Es decir, yo voy a gatillar el riego cuando la humedad del suelo llega al 30% y voy a regar lo suficiente para llegar a capacidad de campo. Y vuelvo a repetir el ciclo una y otra vez. Obviamente la lámina de riego se va ajustando a la demanda, la evapotranspiración no es constante durante la temporada de riego, sino que tiene un comportamiento estacional. Entonces, es también un poco el secreto del buen riego, en el fondo que lo vamos a ver en un balance. La demanda, las salidas del balance hídrico comienzan con la demanda por evapotranspiración, es decir, lo que demandan las plantas en su desarrollo. Como les mencionaba, esto va a depender de la evapotranspiración potencial, que es una variable que se alimenta. Hay varios métodos, uno de ellos es el Perman-Montiet, que es el más usual, el más conocido, para evaluar evapotranspiración potencial, la cual se corrige por un ponderador que se denomina coeficiente de cultivo, o el K sub C, y esto determina la demanda de agua por las plantas. Si hacemos un ejercicio mensual, como está ahí, y analizamos los K sub C, por ejemplo, las praderas tienen un K sub C de 1, es decir, la evapotranspiración potencial multiplicada por 1 nos da la demanda del cultivo. En el caso del maíz forrajero, por ejemplo, este K sub C va variando con respecto al estado fenológico de las plantas. Y para muestra un botón, la demanda de agua de maíz, por ejemplo, serían 3.310 metros cúbicos por hectárea por ciclo de cultivo. En el caso de las praderas, 7.400 metros cúbicos por hectárea ciclo de cultivo. Esta sería la demanda. Parte de eso lo vamos a hacer con lluvia y con riego, si fuese necesario. Después vienen las pérdidas, que son salidas del sistema, que en el fondo, como les mencionaba, el arte del buen riego es minimizarla, que esto sea igual a cero. Entonces aquí, si nosotros sobre regamos
vamos a tener percolación profunda, y si este sobreriego lo hacemos intensamente, con mucha intensidad, vamos a tener escorrentía. Por ende, claramente la percolación como la escorrentía son signos de un muy mal manejo. Entonces, nuestro objetivo es que este valor sea igual a 0. Hay un pequeño gráfico que muestra este comportamiento. Bueno, les propongo un pequeño ejercicio. Vamos a evaluar el comportamiento del balance hídrico de una pradera permanente en Osorno. Para ello, vamos a contar con información de precipitaciones y evapotranspiración semanal de una estación meteorológica automática de la red INEA. Como dato para comenzar, vamos a saber que el agua útil del suelo son 62 milímetros, y vamos a evaluar esto a una profundidad de 25 centímetros. Es decir, que si la capacidad de campo de este suelo y su marchitez permanente a 250 milímetros de profundidad con un criterio de riego del 50%, nos dice que el riego lo deberíamos estar gatillando cuando alcancemos 31 milímetros en humedad de suelo. Por otro lado, vamos a tener un sistema de riego por aspersión, por ejemplo, que entrega 36 milímetros día como lámina bruta, es decir, 27,8 milímetros como lámina neta, a un intervalo de cada 7 días. Es decir, esto sería un sistema de riego típico de tazas móviles, con una frecuencia de cada 7 días, es decir, cada 7 días se riega la misma posición. Ahí tenemos la ecuación de balance hídrico y vamos por el ejercicio. Aquí hay un ejercicio, como les mencionaba, de varias semanas. Vamos a ir evaluando algunas semanas y algunos comportamientos esperados. Comencemos con la semana 42. Nosotros queremos obtener el agua en el suelo en el periodo de la semana 42. Para eso debemos saber cuánta agua había en la semana 41, cuánto precipitó en la semana, cuánto vamos a regar, cuánto fue la demanda, y si es que esta relación es excedentaria, cuánto fue la pérdida por percolación y o escurrimiento. Vamos con el ejercicio. Por ejemplo, la semana 42 llovieron 23,5 milímetros. No toda esa lluvia llega al suelo. Tenemos una lluvia efectiva de 16,5. Por ende, las entradas no se regó, por ende, todos los ingresos al balance son de 16,5 milímetros. Por otro lado, tenemos una demanda de 13 milímetros. Y como el suelo está saturado, porque en el agua disponible al inicio de la semana 41, por decirlo así, estaban 62 milímetros, el suelo está a capacidad de campo, el agua que vamos a ingresar, en este caso por concepto de lluvia, se va a perder, o como percolación o como escurrimiento. Entonces, al final, tendríamos un agua disponible en la semana 42 de 62 milímetros. Ahora, si nos vamos a la semana 43, vamos a comenzar con 62 milímetros en el suelo. Van a llover 3,7 milímetros en la semana 43. De esos 2,6 se van a transformar en lluvia efectiva. No vamos a regar. Vamos a tener una entrada en total de 2,6 milímetros. Por otro lado, hay una evapotranspiración de 17,3 milímetros y, por ende, los 62 milímetros iniciales, producto que la demanda superó a las entradas, va a hacer que disminuya el agua en el suelo. Vamos a pasar de 62 a 47,3 milímetros. Y así sucesivamente podemos ir construyendo este balance. Vamos a evaluar, este es un comportamiento de una temporada de riego pasada, por ende aquí podemos sacar algunas conclusiones, si se regó bien o si se regó mal. Por ejemplo, en la semana 46 prácticamente no llovió,
El agricultor aplicó la lámina neta total máxima posible, que en este caso eran 27,8 milímetros. La demanda fueron 19 milímetros. Ellos habían comenzado con 18 milímetros y en humedad de suelo, y producto de que las entradas son superiores a la salida, la humedad de suelo está en 27 milímetros. Y así sucesivamente podemos ir construyendo este balance. Por ejemplo, en la semana 51 se cometió un error. Por ejemplo, aquí llovieron 10,7 milímetros, que se transformaron en 7,5 milímetros de lluvia efectiva, más una lámina neta de 27,8, que se transformó en una entrada de 35,3 milímetros, contra una salida de 22,3. Dado que la cantidad de agua inicial eran 56,1 milímetros en el suelo, y este balance entre entrada y salida superó los 62 milímetros máximos que en el fondo es capaz de retener el suelo a la profundidad que nos interesa, va a haber una percolación o escurrimiento de 7 milímetros. Es decir, regamos 7 milímetros de más en este caso. Pues esta es la potencia y utilidad de estos balances, que nos permiten ir evaluando qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo el trabajo del riego. Bueno, si el perfil de humedad de suelo en el tiempo debería tener este comportamiento. Si nosotros hiciésemos un ejercicio diario, semanal o con la frecuencia que ustedes definan, el rango de movimiento del agua debería estar entre capacidad de campo, los 62 milímetros, y una cifra parecida al 50% de la humedad de suelo, de la humedad disponible. Y así, una vez que se llegue a ese rango, reponer la cantidad de agua en riego, más la precipitación efectiva, suficiente para llegar nuevamente a capacidad de campo. Puesto que si superamos esa capacidad de campo, esa agua se va a transformar o en percolación o en escurrimiento. Entonces, un buen riego debería tener este perfil, el que se ve ahí, este zigzag continuo, que tiene como techo los 62 milímetros. La importancia del riego es que tanto regar de más como regar de menos tienen consecuencias. Y es un desperdicio energético y también un desperdicio ambiental por el uso del agua. Eso sería lo que les podría mostrar en este capítulo. Muchas gracias.